Primer contacto. El miedo se desató. El cielo nocturno sobre el bosque estaba inusualmente claro, brillando con estrellas que parecían burlarse del caos de abajo. Ara se agachó en la densa maleza. Su mano de 3 dedos temblaba mientras ajustaba el pequeño dispositivo en su muñeca. El escáner zumbaba débilmente mostrando un mapa 3D de sus alrededores en una luz azul brillante. Las figuras humanas se estaban acercando. La respiración de Era era superficial. Su piel translúcida brillaba débilmente a la luz de la luna. Siempre había temido a los humanos. Las historias que sus ancianos le habían contado los pintaban como criaturas brutales y despiadadas que prosperaban en la guerra y la destrucción. Ella había jurado nunca acercarse a ellos, pero aquí estaba ella en su planeta sola y vulnerable. Una ramita se rompió cerca y el corazón de Era latía con fuerza en su pecho. Sus grandes ojos almendrados se lanzaron hacia el sonido. Tocó el dispositivo de muñeca nuevamente silenciando a H. El escáner mostró a un humano más cerca que los otros a unos 20 pies de distancia. El resto estaba más atrás, moviéndose metódicamente, como si estuvieran buscando algo o alguien. Apretó la mandíbula, haciendo una mueca de dolor. Un dolor en su pierna izquierda había sido peor de lo que había anticipado. Su nave había sido destruida y la cápsula de escape de emergencia apenas la había mantenido con vida. Ahora estaba varada en la tierra sin forma de contactar a su gente y sin garantía de que sobreviviría la noche. El humano estaba cerca, ahora demasiado cerca. Era apretó su agarre en el pequeño dispositivo esférico en su mano. Era un arma, una de las pocas que había logrado rescatar de su cápsula de escape. Nunca la había usado antes, pero sabía cómo funcionaba. Una sola pulsación del botón liberaría una onda de choque lo suficientemente fuerte como para noquear a cualquier criatura viviente en un radio de 10 pies. No los mataría, pero le daría tiempo para escapar. Los arbustos crujieron y Ara se congeló. Una figura emergió recortada contra el débil resplandor de una linterna. Era un hombre humano, joven, con una mochila colgada de un hombro. Se detuvo abruptamente cuando sus ojos se encontraron con los de ella. El corazón de Era se aceleró. Las historias eran ciertas, eran aterradoras. El rostro del humano era angular. Sus ojos pequeño y penetrante, su complexión robusta y fuerte. Sus manos se levantaron ligeramente, palmas abiertas como para mostrar que estaba desarmado, pero Ara no se dejó engañar. Los humanos eran engañosos, capaces de ocultar sus verdaderas intenciones detrás de gestos amistosos. Hey, el humano dijo suavemente, su voz tranquila pero curiosa, no voy a lastimarte. El agarre de Era en el arma se apretó. No podía entender sus palabras, pero su tono era inquietante. ¿Era esto un truco? Se movió ligeramente haciendo una mueca de dolor. Cuando el dolor atravesó su pierna herida, el humano se dio cuenta y dio un paso cauteloso hacia adelante. ¿Estás herida?, preguntó, sus ojos escaneándola de pies a cabeza. Parecía genuinamente preocupado, pero Ara no estaba seguro si era real o un acto. Levantó el arma ligeramente y el humano dejó de moverse. Está bien, dijo levantando sus manos más alto. Me quedaré atrás. El pecho de Eri se levantó y cayó rápidamente. Quería correr, pero su cuerpo no cooperaba. La adrenalina corriendo por sus venas la hizo sentir mareada. El humano se agachó lentamente metiendo la mano en su espalda. Era tenso, listo para disparar. Arma en un momento dado. Mira, dijo sacando un pequeño objeto rectangular envuelto en material brillante. Lo abrió revelando lo que parecía comida, una extraña barra marrón. Rompió un trozo y se lo comió él mismo, luego le tendió el resto a ella. Era parpadeó, su mente acelerada. ¿Era esto una ofrenda o una trampa? Miró a los otros humanos en el escáner. Todavía estaban lo suficientemente lejos, pero no tenía mucho tiempo. Su estómago gruñó traicionando su desesperación. No había comido desde el accidente y sus reservas de energía estaban casi agotadas. El humano colocó la comida en el suelo y dio un paso atrás. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si no quisiera asustarla. Ara vaciló, su arma todavía apuntaba hacia él. Finalmente extendió la mano con dedos temblorosos y agarró la comida, retirándose rápidamente. La olió con cautela. Olía extraño, pero no desagradable. Tomando el pequeño bocado, masticó lentamente. Sus ojos nunca dejaron al humano. El sabor era sorprendentemente bueno, dulce y abundante. Se odiaba a sí misma por gustarle. El humano sonrió levemente, pero su expresión cambió rápidamente mientras miraba por encima de su hombro. Era siguió su mirada y vio el débil resplandor de las linternas en la distancia. Los otros humanos se estaban acercando. Tenemos que movernos, dijo el humano, su vacío urgente. Señaló hacia los árboles haciendo un gesto para que lo siguiera. Ara negó con la cabeza. Sus instintos gritaban que no confiara en él, pero ¿qué opción tenía? No podía correr más rápido que los demás, no con su pierna herida. El humano extendió una mano, sus ojos se encontraron con los de ella. Otra vez, por favor, dijo suavemente. Era vaciló, su mente era un torbellino de miedo y duda. Las historias de crueldad humana resonaban en su cabeza, pero algo sobre este se sentía diferente. En contra de su mejor juicio, metió el arma en su cinturón y dio un paso cauteloso hacia él. El sonido de las voces se hizo más fuerte. Los otros humanos se estaban acercando.
El corazón de Hera latía con fuerza cuando tomó la mano del humano, su piel se estremeció ante la calidez de su toque, juntos desaparecieron en las sombras del bosque dejando atrás las luces que se acercaban por primera vez en su vida. Ara se preguntó si todo lo que le habían dicho sobre los humanos podría no ser la verdad completa, pero ¿podría realmente confiar en él? Solo el tiempo lo diría. Una amenaza mal entendida. El bosque estaba en silencio, excepto por el crujido de las hojas bajo sus pies. Ara se movió con cautela sus agudos ojos, escaneando las sombras en busca de peligro. El humano, Eli, como se había presentado, caminó unos pasos por delante mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que estaba siguiendo su linterna. Atravesó la oscuridad proyectando formas espeluznantes en los árboles. Era todavía no confiaba en él. Alachi, cada paso que daba a su lado se sentía como caminar hacia una trampa. Su dispositivo de muñeca zumbaba débilmente advirtiéndole de que los otros humanos se estaban acercando. Pensó en correr, pero su pierna herida no la llevaría muy lejos. Además, Eli parecía saber a dónde iba. Esa era la única razón por la que aún no lo había abandonado. Eli de repente se detuvo levantando la mano. Espera, susurró girándose para mirarla. Su voz era baja, pero el sonido aún hizo que el corazón de Hera se acelerara. Congeló sus dedos rozándola. Pequeña arma escondida a su lado. Señaló hacia un débil destello en la distancia. Hay un arroyo más adelante, estaremos más seguros allí. Más difícil para el Ospara rastrear a Estados Unidos. Hera inclinó la cabeza sin entender sus palabras, pero reconociendo su tono no era amenazante, era cuidadoso. Le hizo un gesto para que lo siguiera, y comenzó a moverse de nuevo de mala gana. Ella cojeó detrás de él. Cuando llegaron al arroyo, Ara se arrodilló al borde del agua sumergiendo sus dedos en la corriente fresca. Se los salpicó en la cara el frío punzante contra su piel, y sintió una pequeña ola de alivio. Se sentó a unos metros de distancia hurgando en su mochila. Sacó un rollo de tela y una botella de líquido transparente. Hera se tensó cuando se acercó a ella entrecerrando los ojos. Eli dejó de sostener los artículos para su pierna, dijo señalando su herida. Desenroscó la botella y vertió un poco del líquido en la tela, luego lo frotó contra su propio brazo para demostrar que no era dañino. La mirada de Hera se movió entre él y la garra. Ella no confiaba en él, pero el dolor agudo en su pierna estaba empeorando. Después de un largo momento asintió, apenas. Eli se agachó a su lado y suavemente retiró la tela de su traje para revelar la herida, un corte profundo resumando un líquido ligeramente azul. Se detuvo mirándolo con asombro. Eso es diferente, murmuró Ara. Se estremeció agarrando su arma instintivamente. Eli rápidamente miró hacia otro lado concentrándose en limpiar la herida. El antiséptico picó, y Hera siseó de dolor pero no se apartó. ¿Por qué? ¿Me ayudas?, preguntó su voz tranquila pero firme. Su lenguaje no era humano, pero su tono transmitía la pregunta claramente. Eli levantó la vista como si sintiera lo que quería decir. Parecías asustada, dijo, simplemente no podía dejarte aquí afuera. Se encogió de hombros como si fuera la cosa más obvia del mundo. Hera frunció el ceño. Su respuesta la confundió. Se suponía que los humanos no debían preocuparse por los demás, especialmente no por criaturas como ella. ¿Era esto un truco, o era diferente de alguna manera? Antes de que pudiera pensar más, su dispositivo de muñeca volvió a vibrar. Los humanos estaban más cerca ahora. Demasiado cerca. El pecho de Hera se apretó. Agarró el brazo de él sobresaltándolo, y señaló hacia la dirección de las señales que se acercaban. Sus grandes ojos estaban abiertos con urgencia. Eli entendió que vienen, dijo en voz baja. Se puso de pie rápidamente ayudando a Ara a ponerse de pie. Teníamos que irnos ahora. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, un rayo de luz agudo atravesó los árboles y aterrizó directamente sobre ellos. Allí, una voz gritó. El corazón de Hera se hundió. Los habían encontrado. Eli agarró su mano y la empujó hacia adelante. Sus movimientos eran rápidos pero firmes. De esta manera, gritó. Su voz estaba llena de determinación. Hera tropezó tras él. Su pierna herida protestaba con cada paso. Los humanos detrás de ellos gritaban ahora. Sus voces resonaban en el bosque. Por un breve momento, Hera consideró detenerse y enfrentarlos de frente. Tenía su arma. Podía luchar, pero algo la detuvo. Tal vez era la forma en que Eli arriesgaba su vida por ella, o tal vez era la débil y creciente esperanza de que no todos los humanos fueran tan crueles como le habían dicho. Corrieron hasta que los pulmones de Hera ardieron, hasta que los gritos de sus perseguidores se debilitaron. Finalmente, tropezaron con un pequeño claro oculto por una espesa maleza. Eli se escondió detrás de un árbol caído y tiró de Ara hacia abajo junto a él. Ambos respiraban con dificultad. Sus ojos escaneaban la oscuridad en busca de cualquier señal de sus cazadores. Después de un largo silencio, Eli habló. Voz apenas por encima de un susurro. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te persiguen? Hera lo miró fijamente sin estar segura de cómo responder. ¿Podría confiar en él con la verdad? Su mano se cernió sobre el arma a su lado, un recordatorio constante del riesgo que estaba tomando. ¿Quieren algo que tengo?, dijo finalmente, su voz tranquila, y le inclinó la cabeza esperando a que ella continuara. Un vaciló, y luego tocó el pequeño dispositivo brillante incrustado en su muñeca. Esto, dijo, su tono se llenó de miedo y desafío. No es solo un rastreador, es una llave, y harán cualquier cosa para quitármelo. La expresión de él se oscureció. Una llave, a lo que Hera vaciló, y luego lo miró a los ojos.
A un arma, una que podría destruir. Todo el peso de sus palabras colgaba pesada en el aire. La mirada de Ellie parpadeó entre su rostro, y el dispositivo en su muñeca. Por primera vez, vio algo en sus ojos que no era miedo ni curiosidad, era determinación. Entonces nos aseguraremos de que no lo obtengan, dijo firmemente. Parpadeó sorprendida por su convicción. Ella había esperado una traición, pero en cambio encontró un aliado, le gustara o no. Sus destinos ahora estaban entrelazados. Los humanos ya no. La perseguían a ella, los perseguían a ambos, y la persecución estaba lejos de terminar. Secretos del mundo alienígena. La cueva estaba en silencio excepto por el sonido distante del agua goteando del techo de piedra. Un débil rayo de luz de la linterna de Ela bailó a través de las paredes irregulares. Mientras ajustaba su agarre, Ara se sentó en la esquina, su espalda presionada contra la piedra fría, sus grandes ojos mirándolo con cansancio. El débil brillo de su dispositivo de muñeca iluminó su rostro, proyectando sombras espeluznantes que la hacían parecer aún más de otro mundo. Eli tenía demasiadas preguntas, pero aún no había hecho ni una sola. Ara podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mirada ocasionalmente se detenía en su dispositivo de muñeca. No podía culparlo. Los humanos eran naturalmente curiosos después de todo y peligrosos. Aún así, no la había entregado, no había intentado lastimarla. Eso solo lo hacía diferente. No eres como ellos, dijo Mera finalmente rompiendo el silencio. Su voz era suave y sus palabras tenían una calidad melódica que la hacía sonar casi gentil, pero también había sospecha en su tono. Eli la miró sorprendida como quien vaciló y luego golpeó su dispositivo de muñeca. Un suave zumbido llenó la cueva cuando un pequeño holograma cobró vida proyectando una escena de su memoria. Mostraba una ciudad, una metrópolis vibrante y brillante como ninguna otra en la Tierra. Imponentes estructuras se extendían hacia el cielo, sus superficies brillaban con energía, las calles estaban llenas de gente de A y S, su piel translúcida y movimientos gráciles le daban al hombre una presencia casi etérea. Eli se inclinó más cerca, sus ojos muy abiertos. ¿De dónde eres? Era asintió, su expresión se tiñó de tristeza. Fue antes de que llegaran los humanos. El holograma cambió y la vibrante ciudad fue reemplazada por el caos. Explosiones sacudieron las calles y naves alienígenas se estrellaron contra edificios. El cielo se quemó rojo mientras las naves humanas se cernían sobre sus cabezas. Sus armas reinaban la destrucción. La gente de AAS huyó del terror. Su una vez hermosa ciudad se redujo a escombros. El estómago de Eli se retorció. Espera, los humanos hicieron esto. La mirada de AAS se endureció. Tu especie vino a nuestro mundo fingiendo ser pacífica. Nos estudiaron, aprendieron nuestras debilidades y luego nos destruyeron. Dijeron que era para sobrevivir por recursos. Escupió las palabras como Venomir. La especie toma lo que quiere sin importar el costo. Eli no sabía qué decir. Miró hacia atrás al holograma y vio la destrucción que su especie había causado. No parecía posible. Seguro que los humanos tenían una larga historia de guerra y codicia, pero un ataque como este a una especie tan avanzada era difícil de entender. No somos todos, dijo en voz baja, su voz teñida de culpa. No todos. Todos somos como esa era. La expresión de esa era no se suavizó. No importa, el daño está hecho. Mi gente se ha ido y los pocos que sobrevivimos estamos dispersos por toda la galaxia, cazados solos. El holograma se apagó y la cueva volvió a quedar en la semioscuridad por un largo momento. Ninguno de los dos habló. Eli se apoyó contra la pared y trató de procesar lo que acababa de ver. Era como algo sacado de una pesadilla, excepto que era real y lo había vivido. Finalmente rompió el silencio. ¿Qué pasa con la cosa que llevas? La llave, ¿tiene algo que ver con lo que le pasó a tu gente? Los ojos de esa era se entrecerraron. No quería decirles, no confiaba en él, no del todo. Pero algo en su reacción al holograma la hizo dudar. No había desestimado su historia. No había discutido ni tratado de defender a su especie. Había escuchado y por primera vez vio un destello de vergüenza en los ojos de un humano. No es solo una llave, dijo lentamente. Es parte de un arma. Una que estaba destinada a protegernos. Mi gente la construyó como último recurso. Una forma de contraatacar si alguna vez volviéramos a ser atacados. Eli frunció el ceño. Un arma. ¿Qué tipo de arma? Era. Miró su dispositivo de muñeca. Sus dedos rozaron su superficie brillante. Uno que puede destruir mundos enteros. Ela contuvo la respiración. La miró fijamente. Su mente corría. Un arma como esa. Si cayera en las manos equivocadas, es por eso que te persiguen. Dijo. Realización. Amanecer. Los mercenarios. Quieren el arma. Eron asintió. Trabajan para humanos. Tus gobiernos creen que si pueden conseguir el arma, pueden usarla para apoderarse de otros planetas. Expandir su alcance, pero no entienden los riesgos. No es solo un arma. Está viva. Eli se quedó en blanco. Viva.
La llave está conectada. El núcleo del arma reacciona a las emociones, a las intenciones. Si alguien con los motivos equivocados intenta usarlo, se apagó su voz cargada de miedo, podría destruir más de un mundo. Eli se pasó una mano por el pelo, su pulso latía con fuerza. Esto era más grande de lo que pensaba, más grande que cualquier cosa que alguna vez hubiera imaginado. Miró a Ara en el agotamiento en sus ojos, el peso que llevaba. No podemos dejar que lo obtengan, dijo firmemente. Encontraremos una manera de mantenerlo a salvo. Era lo estudió su expresión ilegible. ¿Por qué te importa? Eres uno de ellos. Eli vaciló y luego encontró su mirada. Porque no se trata de lo que soy, se trata de lo que es correcto. Por primera vez sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo. La esperanza era pequeña y frágil, pero estaba allí. Tal vez, solo tal vez, podía confiar en este humano. Pero el sonido de pasos distantes destrozado el momento en que los mercenarios habían encontrado su rastro de nuevo. El corazón de Hera se aceleró. Eli la agarró del brazo, su expresión sombría. Vamos, no estamos seguros aquí. Y así como así la persecución comenzó de nuevo. La persecución comienza. El bosque ya no era un refugio, era un laberinto de sombras vivo con la implacable persecución de sus cazadores. Ara y Eli corrieron en silencio, los únicos sonidos sus respiraciones apresuradas y el leve susurro de las hojas bajo sus pies. El aire de la noche era frío, mordiendo contra su piel, pero ninguno se atrevió a disminuir la velocidad. El débil resplandor del dispositivo de muñeca de Hera proyectaba una luz inquietante en el camino por delante, marcándola como su salvación y su maldición. Detrás de ellos el bajo zumbido de un dron zumbó por el aire, una luz roja escaneando el suelo del bosque. El pulso de Ara se aceleró cuando miró por encima del hombro. Sabía que los mercenarios no se detendrían hasta que tuvieran el arma o hasta que ella estuviera muerta. Eli se movió hacia un grupo de grandes rocas más adelante, su voz baja pero urgente. Nos escondemos allí. Hera dudó. Esconderse se sentía demasiado como esperar a ser atrapado, pero con su pierna herida frenándola no tenía otra opción. Asintió de mala gana, y se agacharon detrás del cerrojo presionándose contra la piedra fría. El drone T creció más fuerte, sus luces barriendo peligrosamente cerca. Ara apretó los puños con su mente acelerada. Miró a Eli, que estaba agarrando una rama que recogió en el camino. No era mucho de un arma, pero la determinación en sus ojos la hizo preguntarse si realmente creía que podía luchar contra los mercenarios con solo eso. ¿Por qué querían esto tanto? Eli susurró apenas audible sobre el dron. Ara dudó en decirle más, se sentía arriesgado, pero en este punto había poco que perder. El arma no es solo poderosa, dijo suavemente, es inteligente, puede decidir quién es digno de usarla, pero si cae en las manos equivocadas no dudará en destruir todo. La mandíbula de Eli se apretó. ¿Y creen que son dignos? No les importa. Hera les respondió amargamente, es solo otra herramienta para la dominación, otra forma de controlar la luz del dron. Pasó por su escondite. Fallando por pulgadas, Ara contuvo la respiración, sus dedos flotando sobre el interruptor de activación en su dispositivo de muñeca. Podía usarlo para desactivar el drone, pero la onda de choque delataría su posición. Eli parecía leer su vacilación. Esperaremos, susurró, déjalo pasar. Pero antes de que el drone pudiera seguir adelante, un ladrido agudo resonó en el corazón del bosque, dijo Hera. Los mercenarios habían liberado a sus perros, bestias cibernéticas diseñadas para rastrear y cazar con brutal eficiencia. El drone era solo el comienzo. Eli se puso rígido. ¿Qué diablos fue ese problema?, dijo Hera con gravedad. No podemos quedarnos aquí sin esperar su respuesta. Se puso de pie y comenzó a cojear más profundamente en el bosque. Eli siguió su arma improvisada, agarrada con fuerza en su mano mientras corrían. El sonido de los perros se hizo más fuerte, sus gruñidos metálicos reverberaban a través de los árboles. La pierna de Hera palpitaba de dolor, pero se empujó hacia adelante. No podía dejar que la atraparan. No otra vez. Irrumpieron en un claro, la luz de la luna iluminando, estructura desmoronada, un remanente de un asentamiento humano olvidado hace mucho tiempo. Aris lo escaneó rápidamente. No era ideal, pero proporcionaría una cobertura temporal allí, gritó, señalando hacia el Ure. Eli no dudó, la agarró del brazo y la ayudó a cojear. Dentro de las paredes estaban agrietadas y el techo estaba parcialmente derrumbado, pero era mejor que nada. Se agazaparon en las sombras, escuchando mientras el HMS se acercaba. La respiración de Hera era superficial, su dispositivo de muñeca pitaba débilmente. Lo tocó mostrando un mapa holográfico del área. Hay un viejo río cerca, susurró. Si podemos alcanzarlo podemos perderlos. Eli asintió. Déjalo mover, pero antes de que pudiera terminar, uno de los perros apareció en la entrada. Sus brillantes ojos rojos se fijaron en ellos y dejó escapar un rugido cada vez más profundo. Eli reaccionó instantáneamente balanceando la rama con todas sus fuerzas. El golpe aterrizó en la cabeza del perro, tirándolo hacia atrás, pero no fue suficiente para detenerlo. La criatura arremetió sus garras chocando en el aire. Levantó su dispositivo de muñeca, sus dedos temblando mientras actuaba. Activó el arma, un pulso de energía salió disparado
golpeando al perro y enviándolo contra la pared chispeó, y se sacudió sus circuitos fritos, pero el sonido ya había alertado a los demás. Tenemos que irnos, gritó, Eli agarrando su mano, salieron corriendo de la estructura. El sonido de más perros y mercenarios, acercándose al río era su única esperanza. Ahora el dispositivo de muñeca de Ara sonó urgentemente advirtiéndole que los cazadores estaban acortando la distancia. Cuando llegaron al borde del bosque, el suelo de repente se inclinó hacia abajo. El río estaba seco, su superficie rocosa y desigual, pero proporcionaba algo de cobertura. Eli se deslizó primero estirándose para ayudar a Era mientras luchaba por mantener el equilibrio. Las voces de los mercenarios estaban cerca. Ahora Era podía oírlos gritar órdenes, sus linternas cortando la oscuridad. Su pecho se apretó cuando se dio cuenta de que se estaban quedando sin opciones. Eli se agachó a su lado, su rostro decidido. Los perderemos aquí, crearé una distracción. Sigue adelante, no, dijo Era con firmeza. Si te atrapan, lo resolveré. Él interrumpió, pero no pueden tenerte a ti ni a la llave. Era lo miró fijamente, su mente acelerada, no lo entendía. Él no era como los otros humanos que había conocido, no era egoísta ni cruel, era diferente. Antes de que pudiera discutir, Eli se puso de pie y corrió hacia el bosque gritando y agitando los brazos. Las luces de los mercenarios cambiaron de inmediato siguiéndolo. Ara observó mientras desaparecía en el sombra. Su pecho se apretó por primera vez en mucho tiempo. Sintió algo que no había esperado, miedo, no por ella misma, sino por él. Agarrando su dispositivo de muñeca se dio la vuelta y cojeó más profundamente en el río. La caza aún no había terminado, pero por primera vez no estaba corriendo sola. La inesperada alianza. El fuego crepitaba suavemente en el pozo improvisado, su luz bailaba en las paredes de la pequeña cueva. Ara estaba sentada al otro lado, su espalda presionada contra la piedra fría. Su dispositivo de muñeca brillaba débilmente mientras cargaba. Eli estaba encorvada cerca de la entrada, escaneando el horizonte en busca de señales de persecución. El silencio entre ellos era espeso, roto solo por el estallido ocasional de las llamas. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Era lo que lo hacía su expresión cautelosa, pero curiosa. No podía entender por qué había regresado por ella después de que su divergente se hubiera llevado a los mercenarios. Ella había pensado que la dejaría valerse por sí misma, pero en cambio la encontró de nuevo arrastrando su cuerpo maltratado hacia la cueva con nada más que pura determinación. ¿Estás tranquilo? Eli dijo de repente mirando por encima del hombro. Su rostro era una mancha de tierra y había un corte fresco sobre su ceja, pero su tono era ligero. Era inclinó la cabeza entrecerrando los ojos. No te entiendo, dijo sin rodeos. Eli levantó una ceja. ¿Qué hay que entender? Necesitabas ayuda, así que ayudé. Así no es como funcionan los humanos, respondió su voz más aguda de lo que pretendía. No haces cosas a menos que haya algo para ti. ¿Qué quieres de mí? Eli suspiró apoyándose contra la pared. Mira, no voy a fingir que los humanos son perfectos. Hemos hecho muchas cosas terribles, pero no todos somos así. Algunos de nosotros solo queremos hacer lo correcto. Era frunció el ceño, sus dedos rozando la superficie brillante de su dispositivo de muñeca. ¿Y crees que eres uno de los buenos? Eli se encogió de hombros. Estoy tratando de ser. Ella lo estudió por un momento, su expresión ilegible. Sus palabras eran simples, pero había algo en la forma en que las dijo, algo que se sentía genuino. Finalmente ella miró hacia otro lado, su mirada cayendo sobre el fuego. Mi gente no te creería. Creen que los humanos son incapaces de hacer el bien, que solo destruyes. Eli se quedó en silencio por un momento y luego se inclinó hacia adelante descansando sus codos en sus rodillas. Tal vez eso sea cierto para algunos de nosotros, pero ¿qué hay de ti? ¿Estás dispuesto a luchar por tu gente? ¿No estás dispuesto a proteger lo que importa? Los ojos de A se volvieron hacia él. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no puedo? Preguntó, su voz firme. La pregunta la tomó por sorpresa. Abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. En su lugar lo miró con la mente acelerada. ¿Podría tener razón? ¿Podría un humano realmente preocuparse por algo más que ellos mismos? Antes de que pudiera responder, su dispositivo de muñeca zumbó suavemente. Ara miró hacia abajo, su corazón se hundió cuando apareció un mapa holográfico mostrando un grupo de puntos rojos moviéndose hacia su ubicación. Nos encontraron, dijo con la voz tensa. Eli se puso de pie de inmediato agarrando la lanza improvisada que había elaborado antes. ¿Qué tan lejos? No lo suficientemente lejos, respondió. Tocó el dispositivo tirando de una tenue línea azul. En el mapa hay un viejo túnel minero cerca, conduce a una cresta. Si podemos llegar allí, podríamos perderlos. Eli asintió con su expresión sombría. Entonces, nos movemos ahora. Ara vaciló mirando su forma maltratada. ¿Estás herido? No lo lograré. Eli sonrió a pesar de la situación. Tú tampoco con esa pierna, invitado. Tendremos que cojear juntos por un momento. Ella quería discutir, quería decirle que se fuera para salvarse, pero en cambio asintió. Vamos. Se movieron rápidamente saliendo de la cueva y entrando en el denso bosque. Los puntos rojos en el dispositivo de Era se acercaron. Los drones mercenarios zumbando débilmente en la distancia. Su pierna palpitaba de dolor y cada paso se sentía como una lucha, pero Eli se quedó cerca ayudándola cuando tropezó mientras se acercaban a la entrada del túnel minero. Una luz brillante de repente cortó a través de los árboles. De allí gritó una voz. El corazón de Era se aceleró. Un grupo de mercenarios
Emergió sus armas apuntando hacia ellos y Eli no dudó, agarró una piedra y se la arrojó al más cercano golpeándolo directo en la cara. Corre, gritó tirando de Ara hacia el túnel. Se lanzaron dentro de la oscuridad, tragándolos por completo. El sonido de los disparos resonó detrás de ellos, las balas rebotando en las paredes de piedra. El dispositivo de muñeca de Hera brilló débilmente iluminando el camino angosto adelante. Por aquí, susurró ella guiando a Eli más profundamente en el túnel. Los mercenarios estaban cerca ahora, sus pasos golpeando contra el suelo. La mente de Hera corrió, no podía dejar que la capturaran o la llave. Seguir adelante, dijo de repente deteniéndose en seco. Eli giró su expresión confundida. ¿Qué? No te voy a dejar, tienes que hacerlo, insistió su voz firme. Si consiguen la llave se acabó para los dos. Eli vaciló, y luego la agarró por los hombros. Haremos esto juntos, tú me escuchas, no vine tan lejos para dejarte atrás. Hera lo miró fijamente, su pecho se apretó por un momento, vio algo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo, confianza. Finalmente ella asintió. Juntas, luego, se adentraron más en el túnel, el sonido de los mercenarios desvaneciéndose detrás de ellos, pero Hera sabía que esto era solo el comienzo. La llave todavía estaba en peligro, y ahora también lo estaba Eli. Por primera vez se dio cuenta de que ya no solo estaba luchando por su supervivencia, estaba luchando por la de él también. El giro increíble, el viejo túnel minero se extendía interminablemente en la oscuridad, el aire frío y rancio presionando contra ellos como un peso invisible. El débil resplandor del dispositivo de muñeca de Hera era la única fuente de luz que proyectaba largas sombras parpadeantes en las paredes del jardín. Detrás de ellos el sonido distante de pasos y el zumbido mecánico de los drones resonaban débilmente. Los mercenarios eran implacables, pero no era solo la persecución lo que había llamado la atención de Hera, algo sobre la forma en que su dispositivo de muñeca había comenzado a zumbar débilmente e irregularmente. La inquietaba el artefacto, la llave estaba reaccionando a algo que ella aún no entendía. Eli, caminando unos pasos adelante, de repente se detuvo y se volvió hacia ella. Su rostro sucio y magullado estaba iluminado débilmente por el resplandor azul del dispositivo. Nos estamos acercando a la cresta, dijo en voz baja, pero ¿qué pasa después? ¿Tienes un plan, verdad? Hera vaciló, sus rasgos afilados traicionaron un momento de duda. El plan era escapar, ella admitió, pero ahora miró su muñeca donde el débil zumbido de la llave se estaba haciendo más fuerte. Ahora no creo que me deje. Eli frunció el ceño, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? No te dejará la llave, dijo mirándolo, no es solo un arma, está viva. En cierto modo, detecta intenciones, emociones, está eligiendo algo o alguien. No sé por qué, pero puedo sentirlo. Eli abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una vibración repentina recorrió el suelo debajo de ellos. El dispositivo de muñeca de Hera se encendió iluminando el túnel como un relámpago. Jadeó agarrándose el brazo cuando el brillo se intensificó. ¿Qué está pasando?, preguntó Eli. Su voz estaba teñida de alarma. Hera negó con la cabeza. Su expresión era una mezcla de miedo y confusión. No sé, nunca había hecho esto antes. La vibración se hizo más fuerte y las paredes del túnel parecieron latir con una energía de otro mundo. El zumbido de la llave se convirtió en un DN agudo, y Hera cayó de rodillas. Su respiración era entrecortada. Eli se arrodilló a su lado agarrándola por los hombros. Arura, háblame. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera responder, el brillo del dispositivo de muñeca estalló en un rayo de luz que se disparó por el túnel iluminando una cámara oculta justo delante. Las paredes de la cámara brillaron grabadas con extraños símbolos alienígenas que pulsaron al ritmo de la luz de las llaves. Hera la miró fijamente. El corazón palpitaba con fuerza, estaba activando algo. Eli la puso de pie. Su mirada se dirigió hacia la cámara brillante. No tenemos tiempo para esto. Los mercenarios están justo detrás de nosotros, pero Hera no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en la cámara, en los símbolos que parecían llamarla. Por eso me trajo aquí, susurró. No se trataba solo de correr, quería que encontrara este lugar. Las voces de los mercenarios se hicieron más fuertes. Sus linternas cortaban la oscuridad. Eli maldijo en voz baja. Tenemos compañía. Hera, sea lo que sea, hazlo rápido. Hera entró en la cámara. La luz de su dispositivo de muñeca se fusionó con los símbolos brillantes en las paredes. Una repentina oleada de energía la atravesó y los símbolos comenzaron a reorganizarse formando un mapa. Un mapa estelar. Eli se paró en la entrada. Su lanza improvisada en la mano, listo para defenderlos. ¿Qué estás haciendo? Ella no respondió. Su mente estaba acelerada. Su respiración se aceleró cuando el mapa cambió y se transformó, revelando un conjunto de coordenadas, y luego una voz suave, melódica y claramente alienígena llenó la cámara. El protector identificó, él dijo la voz designación humana. Eli, la cabeza de Hera se giró hacia Eli, sus ojos muy abiertos. ¿Qué? Eli parecía igual de sorprendida. ¿De qué diablos está hablando?
La voz continuó tranquila e inquebrantable. La llave ha elegido a su protector. Designación humana. Eli posee los rasgos necesarios para la activación. El pecho de A se apretó. Esto no era posible. La llave estaba destinada a su gente, para alguien que entendiera su poder, su peligro, no un humano. No, dijo ella sacudiendo la cabeza. Esto está mal, no puede elegirlo, pero la llave ya había tomado su decisión. El rayo de luz de su dispositivo de muñeca se movió envolviendo a Eli en un aura brillante. Se tambaleó hacia atrás. Sus manos se levantaron en confusión. ¿Qué me está pasando?, gritó. Era extendió la mano, su voz temblorosa. Se está vinculando contigo, te está dando acceso al arma. Tiene los ojos muy abiertos. No lo quiero, ni siquiera sé cómo usarlo. No tienes elección. Era, dijo su voz cargada de resignación. Los mercenarios irrumpieron en la cámara, sus armas desenvainadas. Deténganse ahí mismo, uno de ellos, gritó. Eli se giró. Su cuerpo aún brillaba con la energía de la llave. Sin pensarlo levantó la mano, y una ola de luz pura brotó de él, derribando a los mercenarios. La energía se disipó y Eli se quedó allí respirando con dificultad. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y asombro. Era lo miró fijamente, su mente daba vueltas. La llave lo había elegido, un humano por primera vez. No estaba segura de si era la sabiduría de la llave o su error lo que había sellado sus destinos. Tenemos que irnos, dijo finalmente, su voz firme a pesar del caos. Eli asintió, todavía aturdida. ¿A dónde vamos ahora? Era miró el mapa estelar, sus coordenadas grabadas en su mente, la fuente del arma. Para terminar con esto antes de que sea demasiado tarde. Mientras huían de la cámara, los mercenarios luchaban por recuperarse detrás de ellos. Era se dio cuenta de la verdad, su peor temor había cobrado vida. Un humano ahora tenía el poder de destruir mundos, pero tal vez, solo tal vez, también podría tener el poder de salvarlos. Una nueva esperanza. La cresta dominaba una extensión de acantilados irregulares y cañones brillantes bañados por la pálida luz del amanecer. El aire era delgado y frío, pero ni Era ni Eli le prestaron atención. Se quedaron al borde, mirando fijamente la enorme nave plateada flotando silenciosamente en la distancia. No se parecía a nada que Eli hubiera visto jamás. Elegante, casi viva, su superficie pulsaba con una luz tenue y rítmica. Está aquí, Era, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Eli la miró. ¿Qué es el ARC? Era respondió, es el corazón del arma. La llave fue diseñada para conectarse a él, para activarlo o destruirlo. Eli tragó saliva con fuerza, sus dedos apretaron los costados. El tenue brillo de la llave todavía latía a su alrededor, un recordatorio de la responsabilidad que nunca pidió. ¿Y estás diciendo que tengo que tomar esa decisión? Era asintió con la cabeza, su expresión era grave. El arca no me responderá ahora. La llave te eligió, siente algo en ti, que no encontró en mí. Eli negó con la cabeza, la frustración era evidente en su voz. Solo soy un tipo que intenta sobrevivir. ¿Cómo me califica eso para decidir el destino de lo que sea esto? Antes de que Era pudiera responder, el suelo debajo de ellos tembló, un zumbido mecánico bajo llenó el aire, y Eli se giró para ver, la nave mercenaria abriéndose paso entre las nubes. Está oscuro. Silueta proyectando una sombra sobre la cresta. Nos encontraron, Era, dijo su tono grim. Eli miró al arca, y luego a Ara. ¿Podemos llegar a la nave antes que ellos? No tenemos elección, respondió. Los dos despegaron corriendo por el terreno irregular. Las piernas heridas de Era la frenaron, pero Eli se acercó tirándola. Cuando tropezó la nave mercenaria, descendió rápidamente, sus armas cargando con un brillo siniestro. Mientras se acercaban al arca, un zumbido bajo resonó desde su superficie, y una rampa se extendió hacia ellos. Era tropezó hasta detenerse, sus ojos se abrieron. Te está respondiendo. Eli dudó solo un segundo antes de agarrar su brazo y tirarla por la rampa. El interior del arca era impresionante, una extensión interminable de luz y energía, las paredes vivas con patrones y símbolos cambiantes, que parecían respirar. La rampa se retrajo detrás de ellos sellando el caos afuera, y Eli sintió que las llaves brillaban. Intensifica la energía que lo recorría como un latido. Ara hizo un gesto hacia la consola central, una enorme esfera de luz flotando en el centro de la habitación. Ese es el núcleo, dijo. Que la clave interactuará con él, pero tienes para decidir activar el arca o destruirla. Eli miró la consola, su mente acelerada. ¿Qué pasa si la activo? La mirada de Era bajó. El arca fue diseñada para terminar las guerras, puede destruir flotas enteras, eliminar planetas enteros, si es necesario, pero nunca estuvo destinada a usarse a la ligera. Si la activas tendrás el poder de decidir quién vive y quién no. El estómago de Eli se revolvió. ¿Y si la destruyó? Era lo miró a los ojos. El poder se pierde para siempre. Mi gente nunca tendrá su protección, pero los humanos, y cualquiera que la busque, nunca podrá usarla para la conquista. La consola pulsó como si lo instara a tomar una decisión antes de que Eli pudiera responder. El arca tembló. Una fuerte explosión sacudió la nave y las paredes holográficas. Se mostraron los mercenarios rompiendo el exterior. Ara se volvió hacia él. El pánico cruzó por su rostro. Ya vienen. Eli, tienes que decidir ahora. Eli miró fijamente el núcleo, su mente un torbellino de duda y miedo. Sus manos se apretaron en puños mientras el peso de la decisión lo presionaba. Miró a Ara. Su expresión se llenó con desesperación, y luego en la consola brillante las
Voces de los mercenarios se hicieron más fuertes, sus pasos resonando a través del arca. Eli cerró los ojos tomando una respiración profunda. No voy a dejar que este poder destruya a nadie, dijo su voz firme. Con eso levantó la mano y la colocó contra la consola. La energía de la llave surgió a través de él, y la luz del arca brilló intensamente. Hera se protegió los ojos mientras la nave temblaba violentamente. ¿Qué estás haciendo?, gritó la voz de Alce. Era tranquila pero resuelta, destruyéndole el cordón del arca. Comenzó a fragmentarse la luz, colapsando hacia adentro, mientras los sistemas de la nave cobraban vida. Una voz profunda y resonante resonó a través de la cámara. Secuencia de terminación iniciada. Toda la energía se dispersará. Los mercenarios irrumpieron en la habitación justo cuando la luz explotó hacia afuera, envolviéndolo todo. Hera gritó agarrándose a Eli mientras la energía los inundaba. Cuando la luz se desvaneció, el arca se había ido, la cresta estaba en silencio, la nave mercenaria reducida a humear de Bray, Sahara y Eli estaban solos. El débil resplandor de la llave extinguida. Hera miró fijamente el espacio vacío donde había estado el arca, su expresión ilegible. Se acabó, dijo suavemente. Eli la miró, su pecho subiendo y bajando por el cansancio. ¿Tomé la decisión correcta? Hera se volvió hacia él, sus ojos encontrándose con los de él. Tomaste la única decisión que podías, y por si sirve de algo creo que mi gente lo habría entendido. Se puso de pie, y Eli dio una débil sonrisa, el peso de la decisión todavía pesado sobre sus hombros. Ahora Hera miró hacia el horizonte donde los primeros rayos de sol se abrían paso a través de las nubes. Ahora sobrevivimos juntos, y por primera vez Hera se permitió tener esperanza, no solo en su propia supervivencia, sino en la posibilidad de que la humanidad, con todos sus defectos, algún día pudiera demostrar que era digna de confianza.